Peor te presento. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Andrea Bermúdez, estudiante de Psicología de séptimo semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy estoy aquí con dos integrantes de la organización comunitaria que yo escogí este semestre, que es Como Política, que es un grupo estudiantil de la Universidad del Norte. Y conmigo están Giovanna Velasco y Dani Jiménez. Por favor, preséntense, digan sus respectivas aportaciones al grupo de Cosmopolítica. Joana, Hola, mi nombre es Joana Velasco, actualmente soy integrante de Cosmopolítica, fui presidenta en 2021, secretaria en 2022 y he ocupado distintos cargos en la organización de Congreso Joven, que es parte de Cosmopolítica. Dani, Bueno, yo soy Dani Jiménez. En este presente año fui vicepresidenta del grupo. Para el próximo año 2024 seré secretaria en presidencia. Y este año también fui parte del comité organizador del modelo de Congreso Joven. bueno, habiéndonos presentado, vamos a dar inicio al conversatorio, el cual va a girar en torno a la pregunta de qué manera la participación política puede contribuir hacia la construcción del voto crítico o voto de opinión que permite el fortalecimiento de la democracia en Colombia. La pregunta está en el chat por si quieren volver a verla y los escucho. Escuchamos. ¿Comienzas tú o yo? Comienza tú, comienza. Bueno. Cuando vi la pregunta, yo dije, ¿cómo la puedo abordar de una forma interesante? Y se me ocurrió recurrir un poco eh, a Marx y a la teoría de clases, tal vez tratando de enfocarlo en un sentido cuando Marx decía que es importante la participación de el proletariado en la producción, en la economía, ¿cierto? Y de cierta forma, y pues si lo pensamos también y lo reflexionamos de una u otra forma, pues la economía siempre está ligado a lo político. Y en ese mismo sentido, y también otra vez acogiendo a Marx y pues obviamente a Engels en un tema de que aquellos que tienen el poder económico son quienes toman las decisiones en la sociedad, es decir, quienes determinan las estructuras de poder que rigen a la sociedad. Yo diría que entonces podríamos tal vez abordarlo desde ese sentido y pensarnos en que, por ejemplo, unas estructuras económicas más democráticas eh, propician espacios donde se pueda dar una participación política y de una u otra forma la participación política pues desemboca en debate de ideas que digamos que puede ayudar a que existan consensos alrededor de, por ejemplo, qué líneas éticas están o la sociedad acepta de parte de unos candidatos que se lancen a X o Y puesto de representación popular. Entonces, sí, yo creo que ese sería como mi primer comentario. Eh, Giovanna. Ok, pues yo pienso que todo depende de cómo se entienda el tema de participación política. Por ejemplo, si nosotros hablamos como desde un fortalecimiento de bueno, más bien una promoción de la participación política desde la pedagogía crítica o la pedagogía decolonial, pues uno entiende que la participación política parte principalmente de pues, algo que mencionaba Dani, y es que el poder lo tienen las élites y que finalmente la participación política que tenga un enfoque de colonial y crítico necesita o amerita obligatoriamente una percepción de cómo se entiende el manejo del poder o cómo se entiende las relaciones de poder. Entonces, pues yo siento que la forma como la participación política puede construir hacia la construcción del voto crítico o voto de opinión es finalmente en la medida como realmente se esté promoviendo la participación política.
O sea, lo que quiero decir con eso es que siento que más que todo es como la forma como se intenta promover esa participación. Porque uno puede promover la participación política desde diferentes ámbitos, con diferentes pedagogías, pero si la pedagogía no se dirige hacia contribuir realmente a la conciencia crítica y activa, em, y autónoma de los ciudadanos, entonces creo que no estamos haciendo mucho y finalmente no se está fortaleciendo la democracia en los términos de una democracia como idealmente queremos que se fortalezca, porque bueno, sí puede ser una democracia en términos de que hay libertad de expresión, no sé, se respetan los derechos y las personas participan, pero pues no hay una democracia real en el sentido de que los intereses de todos los ciudadanos realmente se vean representados. Eh, ¿Qué cosas piensan ustedes que vulneran la participación política colombiana? ¿Qué aspectos? O sea, ya entendemos que la parte de las élites, que en Colombia pues eso se ve mucho, que hay ciertas familias que están en el poder, pero consideran que hay otros aspectos que de pronto pueden afectar a, a la participación política, que la gente no salga a votar y ese tipo de cosas. Mira, yo creo que en esto, aquí me voy a coger un poco a un concepto que en un principio está alejado del tema, pero yo creería que se puede extrapolar por las dimensiones desde las cuales se aborde, que es las dimensiones o bueno, los tipos de violencia según Galton. Entonces yo te diría que esos tres tipos de violencia que él menciona, que son pues el directo, la directa, la cultural y la estructural, yo creería que entonces esas dimensiones o tipos de violencia las puedes tú extrapolar al voto, porque digamos que el voto se ve perjudicado. También hay que hacer la aclaración de que pues el voto no es la única forma de fortalecer una democracia, pero digamos centrándonos en la pregunta, hay que pensar, por ejemplo, que el voto es perjudicado directamente con la compra de votos o digamos la coerción que se le ejerce, por ejemplo, a través del clientelismo a los votantes es atacado también estructuralmente porque las instituciones no han sabido abordar de forma integral el tema de la compra de votos o el tema del clientelismo nuevamente. Y luego hay un tema cultural en cómo se ha normalizado y eso tiene que ver mucho también con algo que mencionaba Giovanna, que es el tema de qué tipo de pedagogía se está haciendo hacia el electorado para el abordaje y el fortalecimiento de la democracia, porque con una pedagogía mal utilizada o mal concebida o mal practicada, tenemos lo que tenemos actualmente, que es pues que a la gente, digamos que no le seduce la idea de ejercer el voto ni la democracia en sí misma y pues es simplemente como un tema de cada 4 años hay que ver quién nos puede dar más mercado, por muy feo que suene. Eh, yo siento que hay varios factores. Quizás todo el tema se puede abordar o se puede quizás hasta generalizar como en el asunto de la violencia, entendiendo la violencia no necesariamente como algo físico, sino también, por ejemplo, como la coacción, los intereses, la indiferencia y todo eso. Entonces, como que siento que al menos uno podría abordar la problemática desde tres puntos, quizás. Uno, pues la intolerancia. El segundo, la coacción, que no necesariamente tiene que estar relacionado con la intolerancia, pero que probablemente también em, se, no sé, se apoya de ello. Y creo que ahí también estaría relacionado el tema de la indiferencia, que no necesariamente va de la mano con la intolerancia, con la coacción, pero también tiene sus efectos. Entonces, creo que al menos cuando hablamos como de participación política o de cómo se afecta la participación política, como que todo eso puede estar relacionado con las clases, bueno, más que las clases, con las élites políticas, porque finalmente las élites son las que bajan los discursos, son los que promueven los discursos y los imaginarios colectivos dentro de la sociedad y es lo que los ciudadanos al fin y al cabo terminan asimilando, como el tema del racismo, del machismo, del clasismo, etcétera, etcétera. Todo ese viene de un discurso directo de la élite, pero no es que la élite funciona como día a día en contra de eso,
sino hasta cierto punto como que, bueno, la élite mantiene sus bases y crea unos pilares fundamentales y esos pilares fundamentales pues ya están muy inmersos en la sociedad. Entonces no es como que la élite tiene que estar trabajando día a día por reforzarlo, sino que ya está bastante interiorizado en el ser humano. Entonces siento que al menos en sociedades específicamente como las sociedades latinoamericanas, pero creo que es algo generalizado en todo el mundo, em, la coacción, que también va muy ligado con los intereses, la intolerancia, que es algo muy generalizado en las sociedades que han enfrentado, por ejemplo, conflictos armados como el colombiano, y la indiferencia definitivamente son factores que afectan esa participación libre. Me parece muy interesante todo esto que ustedes mencionan y no puedo evitar preguntarme, ¿ustedes consideran o qué tipo de medidas consideran que nos pueden ayudar a cambiar esa ideología y subjetividad política que se tiene ahorita mismo en el panorama colombiano, donde somos muy extremistas? De un lado, si vamos hacia la izquierda, enseguida pensamos comunismo, y por otro lado, si pensamos a la derecha, pensamos capitalismo y prosperidad económica y todo ese tipo de cosas. ¿Qué medidas creen que nos pueden ayudar ustedes, que no solamente son parte de como políticas, sino que también son estudiantes de ciencias políticas y pues este es su campo de experticia? Yo creería que yo voy a contestar tú primero porque tú manejas mucho mejor el tema de la pedagogía crítica y definitivamente es como la mejor forma de abordar el tema. Pues sí, yo iba a decir eso. Yo creo que la forma de abordarlo definitivamente es pedagogía. O sea, hay muchas otras formas, pero pienso yo, y esto es bastante como desde una mirada del tema cultural, em, pienso que uno como que puede mejorar mucho en el tema de las leyes, como que uno puede legislar bastante, uno puede regular de todo y uno puede promover ciertas cosas, por ejemplo, contra la intolerancia política, contra la violencia política, contra el racismo, clasismo, machismo, etcétera. Pero al fin y al cabo como que tú puedes tener todas las leyes del mundo, pero si no hay unas bases culturales, unos imaginarios colectivos que permitan que esas leyes y que todas esas políticas públicas se lleven a cabo de la mejor manera, pues como que realmente no estamos haciendo nada. Entonces sí siento que la pedagogía es algo clave, es algo básico dentro de toda esa promoción y mejora em, de las problemáticas que señalamos previamente. Y pues yo pienso que, como mencioné en la primera pregunta, el panorama ideal para lograr esos cambios es la pedagogía crítica y decolonial, porque de nuevo se necesita que la pedagogía tenga un enfoque que esté dirigido hacia la visión de los ciudadanos, cómo los ciudadanos visionan una mejor sociedad, pero también cómo los ciudadanos cuestionan la forma como está estructurada la sociedad, porque pues uno puede decir como que, mira, vamos a mejorar esto, 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 y vamos a hacer esto, y las personas van a pensar aquello, pero pues siguen habiendo unos problemas de facto, o sea, siguen habiendo unos problemas estructurales, culturales, sistemáticos que siguen afectando, como que incluso cuando mejoramos las leyes y mejoramos las políticas públicas, e incluso cuando logremos mejorar pues los temas culturales o los imaginarios colectivos, incluso con eso siguen habiendo opresiones sistemáticas que definitivamente están relacionadas directamente a ciertos grupos discriminados y marginalizados y que no permiten el libre desarrollo de la participación política, de la construcción de la cultura política, entre otras cosas. Entonces, yo realmente siento que ahí la pedagogía crítica es muy importante porque es esencial que el ciudadano como tal entienda cómo está formada la sociedad para saber de qué manera podemos construir una sociedad que sea más amena o más cómoda o más inclusiva para todas las corporalidades y todas las vivencias, porque entonces si no entendemos como esa inclusión desde la diversidad, pero no diversidad como si vamos a incluirnos a todos, sino como no, es que tenemos que construir unos mundos donde quepan todos los mundos. Entonces, si no partimos de ahí, pues no creo que podamos hacer muchas cosas. Por eso creo que, pues, definitivamente la pedagogía crítica es muy importante y específicamente en estas sociedades la pedagogía decolonial porque los sistemas de poder parten de unos sistemas coloniales. Yo solo agregaría un tema y es que, y aquí también como citando una frase que es súper famosa, aunque normalmente se la cita de forma negativa, pero definitivamente, o sea, la frase es una realidad y es que lo personal es político. Y acogiendo también algo que decía yo
tenemos que construir un mundo donde quepan los distintos mundos, ¿cierto? Acogiendo entonces a ese, digamos, a lo personal, que al final de cuentas, digamos que lo personal es lo privado, es nuestro, como decimos nosotros, nuestro propio mundo, ¿cierto? Y en el marco de todo eso, pensarnos que en medio de toda esa subjetividad hay algo muy interesante que tiene la política y es que la política al final del día es una cuestión de percepciones. Entonces, por ejemplo, un problema público no va a ser considerado como tal hasta que una comunidad se sienta totalmente afectada por la cuestión que les esté aquejando o que esté disminuyendo su nivel de vida, de calidad de vida de alguna forma, y eso pasa por un tema de percepción. Al no tener nosotros una pedagogía integral que le diga a la gente, mira, esta es la democracia que tú tienes que cuidar, estos son los procesos democráticos que están avalados por la Constitución, así deberían ser las cosas y no con la compra de votos y no con el clientelismo y no con la coerción que te están haciendo para que votes por X o Y candidato. Ahí es cuando la gente va a comprender, ok, mira, yo tengo mis vivencias personales, yo vivo en mi mundo, pero también vivo en un mundo político y en este mundo político tenemos estos lineamientos que son para cuidar la democracia, ¿cierto? Y sí, yo creería y también es un tema, así como lo dice Yoba, de que la gente debe entender que no es solo, digamos, un tema de estar en el sistema, sino de estar constantemente retroalimentándonos con ese sistema, ¿cierto? Y nuevamente, pues es un tema de percepción que pasa por lo personal, pero lo personal de cara a lo colectivo, que en últimas también es, digamos, se podría decir que es una de las máximas de la democracia y pues es pensarse que sí hay unos intereses personales, pero, y esto también es un poco de tal vez teorías, como dice yo, más acercadas al latinoamericanismo, de colonialidad, etcétera, que es pensarnos lo personal de cara a lo colectivo y más allá de lo colectivo, de lo comunitario. Bueno, me parece muy interesante todo esto que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Hay alguna conclusión o algún tipo de reflexión que se les haya venido a la cabeza que quieran dejar antes de que cerremos esta sesión? Yo lo estoy pensando, no sé si Dani quiere comenzar primero. Ok, yo creería que en un primer lugar hay que salirse, creo que todos, todas, todes, porque muchas veces hay eh, politólogos, politólogas, que también en algún momento y en algunas circunstancias llegamos a medir la democracia por el voto. Entonces, yo creería que una primera reflexión sería esa, tampoco como por atacar a la pregunta, pero es una reflexión que nuevamente desde lo personal, de cara a lo comunitario, debemos hacernos, que es que en el fondo el voto no es necesariamente democracia. O sea, no sé, por ejemplo, en Norcorea creo que hace una semana, hace unos días votaron y pues el muchacho que lleva atornillado el poder desde hace rato, desde la época del abuelo, ganó con el 99% de los votos. Y saliéndonos de, digamos, de esa precisión teórica, si se quiere usar algún adjetivo, es también como pensarnos hacia dónde estamos llevando eh, tal vez los valores, si se quiere usar alguna palabra, y l- eh, se podría decir que los intereses o los objetivos o las metas que tenemos como sociedad, ¿cierto? Si como sociedad tenemos como meta que sea más fácil comprar votos o
por el contrario, no sé, sea más fácil que la persona que está en una vereda del Chocó tenga acceso a información sobre los candidatos que se están lanzando para representarles en, por ejemplo, no sé, en la gobernación del Chocó, por colocar un ejemplo sumamente específico. Eh, y sí, yo creo que sería eso también, como pensarnos, y en el fondo es eso lo que la verdad ya también se vuelve un poco reiterativo de mi parte, que es pensarnos lo personal de cara a lo comunitario, o sea, pensarnos genuinamente que hacia dónde, qué visión le estamos dando a la sociedad y pensarnos si los procesos que estamos llevando a cabo ahora si son los correctos para los objetivos que nos estamos visionando. Por ejemplo, un tema de construcción de paz, un tema de acabar el conflicto, acabar los distintos tipos de violencia del territorio, etcétera, etcétera. Ok, pues no, yo creo que mi conclusión también, ahora escuchando lo que dice Dani, creo que también va a ir bastante en esa línea. Pues sí, o sea, siento que muchas veces dentro de los paradigmas de la democracia liberal se ha entendido el voto como el máximo de la democracia, pero pues realmente hay muchos regímenes autoritarios y dictaduras, entre otros, que efectivamente tienen tienen votaciones. Ahora, ahí también entra una discusión de hasta qué punto medimos las votaciones como votaciones y no, o sea, hasta qué punto medimos el sufragio y el ejercicio libre de ese derecho al sufragio como un proceso de votaciones y no como, bueno, o sea, realmente cualquiera puede hacer votaciones, pero el hecho de que se vote no quiere decir que haya una democracia como tal. Lo que quiero decir es como o sea, también hay un tema de que a mí las votaciones sí me parecen fundamentales para la democracia, claramente, creo que eso es algo bastante claro y eso es algo fundamental para entender la construcción de la democracia, pero también hay un tema de cómo vemos las votaciones y también hay una discusión, por ejemplo, entre no sé, la democracia indirecta de Estados Unidos, de si es democracia, pero bueno, en fin, eso es todo un debate teórico, pero lo que quiero decir es que, o sea, yo sí creo que hay unos temas fundamentales de entender, como decía Dani, de que la democracia va mucho más allá del ejercicio del voto, sea libre o no sea libre. Y es ahí donde creo que la pedagogía juega un papel fundamental porque finalmente la participación política está medida en muchas cosas, está medida en la participación colectiva, está medida en la participación comunitaria, en las juntas de acción comunal, en las universidades, hay muchas, muchas cosas realmente, y siento que en la medida que como ciudadanos aportemos a esa construcción comunitaria, colectiva, em, del entendimiento de cómo sociedad tenemos intereses y el entendimiento de que tenemos problemáticas que queremos solucionar, en la medida como entendamos nuestros intereses, pues eso yo creo que es algo fundamental para la participación política, porque finalmente hay como, o sea, unas cosas bastante generales de lo que cada persona quiere y hay unas cosas bastante generales de lo que las personas dentro de una sociedad necesitan. Y yo hablo de cosas muy básicas, no sé, como que salud, educación, comida, etcétera. Y pues esas son cosas de facto que pues si no se tienen, creo que no estamos haciendo nada hablando de participación política. Lo que quiero decir con eso es que siento que la participación política igual se retroalimenta también de unas condiciones básicas que necesitan los seres humanos para poder vivir. Como que tú no puedes pedirle a una persona que vote libremente o que participe en las juntas de acción comunal o que construya sociedad civil si no puede comer o si no tiene para pagar los recibos de luz o si no tiene agua. Entonces, lo que quiero decir con eso es que sí es bastante importante entender que la participación política necesita que obligatoriamente el Estado le suministre unas necesidades y unos derechos básicos y fundamentales a las personas para poder participar libremente. Y que también, pues, la participación política y la cultura política en general se construye en todo. O sea, por ejemplo, construir memoria y construir paz en sí mismo es construir participación política. Entonces, por ejemplo, si estamos en sociedades que borran o invisibilizan la memoria de las personas que ya no están, especialmente, como dije antes, de sociedades como la colombiana, que atravesó conflictos armados, si estamos en sociedades que borran todo eso, pues no sé qué tanto podríamos hablar de participación política, porque igual la memoria también es un derecho y también es una necesidad.
Bueno, muchas gracias a las dos por su tiempo. Les agradezco que hayan podido estar acá en este espacio. Me pareció muy chévere la conversación y muy productiva y me parece bastante importante tener estas cosas en consideración a futuro para poder lograr una participación política y construir una sociedad más justa para todos los colombianos y las colombianas. Entonces, muchas gracias y hasta luego.